Y luego es momento de presentar a nuestra entrevista de esta mañana. Ujú. Estamos en comunicación telefónica con Federico Montero, docente universitario y director del Observatorio del Sur Global. Federico, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, acá Laura y Ujú. Ezequiel te saludan. Te agradecemos por estos minutos con la radio municipal de Florencio Varela para hablar un poquito del Observatorio del Sur Global, ¿no? El trabajo que realizan, que realizas vos como director, ¿no? Esto de comunicar Ujú. lo que sucede, las noticias, ¿no? De política internacional en clave sur global. ¿De qué se trata? Bueno, ante todo, gracias por la invitación a conversar con ustedes. Es un gusto grande hablar con la radio de la Municipalidad de Varela. Mira, el Observatorio del Sur Global es un proyecto que surge de un grupo de compañeros y compañeras que transitamos una formación vinculada con el interés por la política internacional, por la política latinoamericana. Muchos de nosotros estudiamos alguna carrera vinculada con eso. En particular yo soy politólogo de la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, hay personas que son sociólogas, otros que Ujú. son vinculados con relaciones internacionales y otros que son periodistas orientados a la política internacional. Y surge como un proyecto que lo que busca es tratar de acercar la información de la política internacional para tratar de popularizarla. Vivimos una realidad donde la agenda de la política internacional está muy presente en el día a Ujú. día, Sí. Sí. muchas veces, si se quiere, a través de los conflictos, ¿no? Ujú. Seguramente ustedes en la radio darán cobertura a algunas de las situaciones de conflicto que hoy estamos viendo, Sí. como Medio Oriente, el tema de Rusia y Ucrania, que se Ujú. habla mucho, pero también la perspectiva de la realidad latinoamericana, que está muy presente sobre todo a partir de que llegaron los gobiernos populares en la Ujú. región a comienzos de los años 2000, ¿no? Con todo el proceso de la llegada de Lula da Silva, de Néstor Kirchner, que generó como un ideario latinoamericano. Bueno, un poco la idea es que toda esa política internacional que está tan presente no sea solamente algo de lo que hablan, opinan y construyen eh, sentido las personas que saben, sino que se popularice y tratar de acercar claves de lectura de la política internacional a sectores más amplios. Por eso trabajamos desde el observatorio en una producción, como bien ustedes mencionaban, de noticias y análisis, pero también en otras iniciativas que tienen que ver con la formación, Ujú. que tienen que ver con el apoyo a los medios locales y Claro. comunitarios para que realicen sus coberturas. Bueno, si lo pudiéramos sintetizar sería eso, ¿no? Que la política internacional, que cada vez incide más en la realidad cotidiana, se popularice y que deje de ser una cosa de expertos. Ujú. Y si hablamos, bueno, de que llega a todos y demás, tenemos que hablar de los cursos que ustedes hacen. Bueno, vos ese hiciste Sí, uno, de hecho, ¿no? exacto. De herramientas de comunicación y demás. ¿Cómo surgen también la idea esto, ¿no? De poder ser, llevar la docencia para esa área también. Y si son gratuitos o si son pagos a veces para que nos comentes también. Bueno, mira, nosotros hemos desarrollado lo que se llama la Escuela de Ideas del Sur Global, que es un campus virtual a partir del cual se desarrollan distintas iniciativas de formación, como ustedes dicen. Algunos son simplemente conversatorios abiertos en temas tan amplios como periodismo internacional, la realidad latinoamericana, el análisis de las elecciones, de cada uno Ujú. de los Claro. procesos Claro. electorales. Nosotros hemos participado como observadores electorales en varias de las elecciones de la región. Después tenemos cursos un poco más armados, que son seminarios, como el que Ujú. ustedes han participado, que tiene que ver con, se llama particularmente herramientas de comunicación con orientación en política internacional, Sí. que ahí tienen una dimensión más teórica, donde hay especialistas en la política internacional que explican un poco algunos elementos de la teoría de la política internacional, cómo se está configurada esta realidad, y luego elementos más prácticos, que tienen que ver con cómo hacer una cobertura, cómo identificar las fuentes en materia de los periódicos que ya existen, que cubren las noticias, bueno, saber decodificar cuáles son a veces los sesgos informativos que tienen, porque dentro de, por ejemplo, los conflictos a nivel internacional, los instrumentos de comunicación no son neutrales, entonces poder entender e interpretar cómo se producen esas noticias para tener Claro. mayor capacidad crítica a la hora de entenderla. Y luego tenemos diplomaturas, Ujú. que son instancias de formación ya mucho más institucionalizadas. La más importante y que está cerrando en estos días
es una diplomatura que realizamos con la Universidad Nacional de la Defensa, que se llama Soberanía e Integración Regional en el siglo XXI, bueno, donde esa ya es una diplomatura universitaria Claro. que te otorga un título de la Universidad Nacional de la Defensa, que, bueno, aborda las distintas dimensiones que en el siglo XXI tiene la cuestión de la soberanía. Y esa, la verdad que todas las iniciativas estamos muy contentos porque cumplen con este objetivo que yo Ujú. les mencionaba, ¿no? Que Sí. no es que los que ya saben hablen entre ellos sobre política internacional, cosa que está bien, Ujú. sino poder acercar a personas que están interesados en el tema y quieren aprender, referentes de organizaciones, de medios locales, la posibilidad de tener un espacio de formación de alto nivel, con excelencia académica, Ujú. pero con una mirada también que tiene que ver con poder popularizar la discusión sobre la política internacional. Lo más interesante, Federico, y sobre todo de este seminario que hacíamos alusión, estas herramientas de comunicación con orientación en política internacional, era poder tener esa charla y ese contacto Ujú. con periodistas de otros países, de los países de Latinoamérica, Claro. que también nos comentaban la realidad de los medios allí, de cómo se comunicaba, de lo que sucedía. Digo, esta red de comunicadores y comunicadoras que está el Observatorio del Sur Global no siendo parte a nivel latinoamericano, también fortalece un poquito, ¿no?, la idea de escuchar las voces del lugar, ¿no?, Ujú. del lugar del que se habla, en este caso ya sea Perú, ya sea Chile, ya sea Ecuador. Totalmente, porque aparte hoy vivimos en un mundo, por suerte, que las tecnologías nos permiten tener una voz directa de la Claro. persona o que está llevando adelante una posibilidad de una cobertura en tiempo real, donde antes eso era impensado. Hoy, gracias a un teléfono celular, WhatsApp o cualquier otra herramienta de comunicación, vos podés tener un contacto con un periodista en Bolivia, en Venezuela, en la Franja de Gaza o en Ucrania de manera prácticamente instantánea. Ahora, para fortalecer y que esas posibilidades estén al alcance de todos, se conforman estos espacios que vos mencionabas, esta red Ujú. de comunicadores, que es un poco el resultado de los cursos también, y es un poco la filosofía con la que nosotros trabajamos la formación, que no es que solamente te sirva a vos individualmente porque te formaste, porque incorporaste conceptos, porque te abrió la cabeza, si se quiere, o pudiste contactarte con otra gente, sino que lo que te deja también haber atravesado esa instancia de formación es pertenecer a un espacio, una red de contactos, ¿sí? Que en tu trabajo profesional o en tu interés personal o las razones por las cuales te hayas inscrito, te deja también una pertenencia a un espacio colectivo donde vos podés potenciar el proyecto en el que estás trabajando. Ujú. Bueno, mencionaste antes, ¿no?, el balotage, ¿no? Y tenemos que hacer mención a la última publicación que lo hicieron en Instagram, pero también en la página, ¿no? De, bueno, qué pasó en los anteriores balotage de la región, ¿no? También esto, acercarle a la gente y quizás, porque uno lo ve en las redes sociales, qué no significan que es un balotage y también poder compararlo con lo que sucedió en otros países. Claro, totalmente. Bueno, justo en el día de ayer conversábamos en una columna que tenemos por la radio AM 530 sobre, bueno, si es posible comparar o entender el balotaje que sucede en la Argentina en relación a otro tipo de balotaje que haya habido en otros países de la región. Y lo comparamos básicamente con dos situaciones de balotaje, que balotaje es una segunda vuelta electoral, ¿no? Ujú. Que Claro. establece en nuestra Constitución que para ser electo presidente tenés que tener una mayoría determinada en términos electorales. Y si no la alcanzás en las elecciones generales, se realiza una segunda vuelta. Bueno, nosotros lo comparábamos con dos otras situaciones de elecciones con segunda vuelta presidencial que vivió la región. Una de ellas Ecuador, que fue reciente, hace aproximadamente un mes, donde se enfrentaba un candidato de centro derecha empresarial como Daniel Noboa con la candidata de la fuerza del correísmo, de Rafael Correa, que representa el espacio nacional y popular o progresista en Ecuador. Y lo que discutíamos respecto de esa situación, de ese caso, es que la fuerza que representaba a los sectores populares triunfó en la primera vuelta con una distancia prácticamente de 10 puntos Ujú. respecto de Noboa, que salió segundo, pero en la segunda vuelta Noboa le termina ganando, revierte la situación y le termina ganando y se consagra presidente. Y la contraponíamos, esa situación, con la segunda vuelta que sucedió en Brasil,
ya hace un año entre Lula da Silva y el entonces presidente Jair Bolsonaro, que si se quiere es más parecido ideológicamente a lo que tenemos acá, digamos, ¿no? Que es por un lado a Javier Milei, que tiene bastantes vínculos con lo que representa Bolsonaro, incluso hay vínculos con el bolsonarismo. El hijo de Bolsonaro vino varias veces a la Argentina y asesora a Milei, y Lula da Silva está identificado básicamente con las fuerzas políticas del peronismo y sus aliados, el kirchnerismo, es muy cercano a Cristina Kirchner, bueno, a Sergio Massa también. Entonces, lo que veíamos en esa elección es que termina ganando Lula, y nos preguntamos qué es lo que le permitió a Lula, digamos, construir una mayoría electoral, pero que no sucedió en Ecuador. Y ahí lo que planteamos es la capacidad que hubo en Brasil para que estas fuerzas nacionales y populares pudieran consolidar un núcleo propio, pero evitar que el discurso que en general suele tener la derecha, que se embandera detrás del anti, en este caso el antilulismo o el anticorreísmo, que sería lo que acá en Argentina se denomina el antikirchnerismo, que es la base de la alianza en esta segunda vuelta entre lo que vimos entre Macri y Milei. Para poder superar eso, lo que hacen las fuerzas populares y lo que hizo en Brasil Lula fue construir una base de sustentación que fue mucho más allá del lulismo, ¿sí? Claro. Incorporando incluso sectores que habían sido oposición a Lula cuando fue presidente, con una base centrada en la defensa de la democracia y la ampliación de la base de sustentación. Bueno, haciendo esta breve comparación, que en realidad, digamos, merece mucho más desarrollo, tratamos de homologarla a la estrategia que se está desarrollando en la Argentina, donde a través de la convocatoria a la Unidad Nacional, Massa también plantea ir más allá de los apoyos que ya se mostraron en la primera vuelta, que podríamos identificar con los sectores más vinculados con el kirchnerismo, y salir a buscar a otros por fuera del partido, incluso viendo la crisis, por ejemplo, de los otros espacios políticos, la situación de no acuerdo de un sector del radicalismo en acompañar a Milei, claro. El posicionamiento, por ejemplo, del Partido Socialista, que fue opositor al peronismo en Santa Fe, apoyando a Massa. Entonces, bueno, jugábamos un poco en relación a cómo se han dado las segundas vueltas en otros países de la región, en comparación a Argentina, tomando como variable explicativa la capacidad de las fuerzas populares para expandir sus apoyos más allá del núcleo identitario básico, digamos. Claro, y un tema también, me imagino, Federico, del balotaje y sobre todo de las elecciones en Argentina, que repercute en otros países, sí. Claramente, y sobre todo de la región, ¿no? Que miran siempre muy atentos las elecciones aquí en nuestro país por lo que significa, ¿no? En términos de relaciones justamente entre países, relaciones comerciales y demás. Así que claramente estaremos todos atentos también a lo que suceda y la información que seguramente irán brindando ustedes a través del Observatorio del Sur Global, que invitamos a que lo sigan, ¿no, Laura? En las redes sociales. En las redes sociales, entonces, Observatorio Sur Global, pero también en la página web. Seguro, ahí van a poder encontrar toda la información, se pueden suscribir a los newsletters y van a encontrar también las ofertas de formación que están disponibles en este momento, y seguramente hacia fin de año vaya a haber algunas actividades de cierre de año y un informe. Siempre publicamos a fin de año un anuario con lo más relevante en materia de política internacional también. Así es. Federico, la verdad que te agradecemos, es un gusto para nosotros poder hablar con vos y conocer también del trabajo del Observatorio del Sur Global. No, a ustedes, un abrazo grande. Ahí pasaba Federico Montero, docente universitario y director del Observatorio del Sur Global, que nos hablaba sobre el trabajo que realizan, ¿no? Este trabajo de abordar las noticias desde otro punto de vista, noticias internacionales, que a veces nos encontramos, dice, a través de los conflictos, a veces conocemos, pero no sabemos cómo abordarlas, ¿no? Y esas herramientas que le posibilitan a los comunicadores y comunicadoras es muy interesante, aparte con la mirada de distintos especialistas y de otros países, porque en el caso de que hice ese seminario de herramientas de la comunicación para la política justamente política internacional, hablaban periodistas de Brasil, de Colombia, o sea, digo, tenía especialistas. Su punto de vista, claro, y lo que sucedía en su país, en la voz de ellos. Claro. ¿No? Y no desde acá contando. Con nuestra perspectiva también. Con una perspectiva bien latinoamericana, que eso es fundamental. Sí. ¿No?
así que es muy interesante, pueden seguirlos también en las redes sociales. Y nosotros entonces, habiendo pasado 17 minutos